Muy buenos días a todos y todas. Ya llegamos al epílogo casi de esta Escuela Internacional de Verano Arias Montano, y en esta última jornada contamos con tres ponencias, con las personas que estamos hoy ya en la mesa. En primer lugar intervendrá Anthony Amato, que está aquí a mi derecha. A su izquierda y a mi izquierda y su derecha pues está Kiko Zapata, que también nos realizará su ponencia después del descanso y del desayuno. De nuevo agradecer a todas las personas que se suman con nosotros, no solo como público presencial, sino también a través de nuestras redes sociales, de nuestro canal de YouTube, de la Asociación Cultural Amigos de Televisión Fregenal y de ZF Televisión. Y también agradecer hoy especialmente a nuestra nueva voluntaria, porque las otras dos, también agradecer por supuesto a Noelia y a Laura, que ya hoy no están con nosotros porque tenían un viaje, pero hoy agradecer a Patrick, que está con nosotros en la puerta, y a Paula, que está con la cámara, que aunque es nuestra ponente, aunque es nuestra afamada ponente, porque ha sido muy bien recibida su ponencia de ayer por todo el mundo, está hoy también con la cámara, así que muchas gracias, Paula, y gracias por supuesto a Pepe Candelario, que está siempre detrás de la cámara. Y empezamos con las ponencias. En primer lugar tenemos a Anthony Amato. Él inició sus estudios en Relaciones Internacionales en la Karlshochschule de la Universidad de Karlsburg, en la ciudad de Karlsburg, Alemania. Posteriormente sigue desarrollando su máster Erasmus Mundus, que lo ha llevado entre las ciudades de Glasgow, Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid, y ahora está en la Universidad de Atenas. Es más, ha venido directamente de Atenas para sumarse a esta Escuela Internacional de Verano, así que se lo agradezco especialmente que haya querido compartir con nosotros estos días en Fregenal. Ya es la segunda vez que viene. Está enamorado no solo de nuestro pueblo, sino también de nuestra maravillosa gastronomía. Así que Anthony nos viene a hablar sobre identidad étnica y cultural, y estoy seguro de que todos y todas vamos a disfrutar mucho de su ponencia. Así que, sin más, le doy la palabra. Muy buenos días a todos y todas. Antes de empezar, primeramente me gustaría agradecer a los organizadores de esta Escuela de Verano, a Pepe con la cámara y a todos los ponentes que han hecho posible este evento y espacio para poder discutir y debatir ideas. Y con esta ethos me gustaría también empezar diciendo, yo tenía preparada otra presentación, pero de haber visto la calidad de todos los otros ponentes, me he dicho, pues bueno, podría haber sido mejor. Y por eso he cambiado todo últimamente para fomentar la intertextualidad, porque, como sabemos, señor Arias Montano era humanista, un hombre de letras, y las letras viven de la intertextualidad, y también para caber mejor con los ponentes que ustedes habían visto, ya he hecho algunos cambios radicales, que todo eso va a ser un experimento, y espero que salga muy bien. También, antes de empezar, me gustaría rogar perdón si yo hiciera cualquier fallo idiomático, porque suele pasar. ¿Y dónde empezamos, damas y caballeros? Empezamos en la oscuridad. Sí, no se ve nada. Eso. Y pues voy a contar a ustedes, les voy a contar una historia. Las historias suelen venir de los cuentos y los libros que comentan la sociedad, pero yo lo voy a hacer al revés. Voy a leer la sociedad a través de cuentos, libros, poemas. Y para empezar, tenemos que, el señor Arias Montano tiene que prestarnos algunas palabras de su famosa Biblia poliglota. In principio erat verbum. En el principio había la palabra. Y por eso voy a explicar la fomentación o la nación como concepto inventada a través de la palabra escrita. Empezamos nuestra historia con un prólogo.
¿Cómo se organiza una sociedad? Bueno, con la palabra. Lenguaje escrita, que es una fuerte fuerza política. Con el lenguaje nos podemos organizarnos de una manera práctica, con administración pública, con violencia, que sería el mando fuerte del Estado, pero también el lenguaje nos ayuda a organizarnos nuestros símbolos. Y con esto podemos entender la revolución de la imprenta Gutenberg como un cambio de las relaciones simbólicas entre las fuerzas políticas y personales, un cambio de las relaciones administrativas, porque, claro, si puedes escribir libros solamente a mano y si tienes una imprenta puedes difundir información muchísimo más rápido y más baratamente. Y también eso va a cambiar la forma de ejecutar el poder, tal simbólico como ontológico. O sea, las ideas que tenemos y cómo vivimos nuestra vida están puestas en un orden simbólico que a veces no nos dan cuenta. Y esta evolución de poder poner en orden palabras y símbolos va a dejar que podamos organizar nuestras vidas de otro método. Y por eso podemos preguntarnos, ¿de dónde vienen los españoles? Algún día no se había despertado una población de 60 millones de personas y han dicho, pues hoy me voy a tomar una tortilla de patata y tomar un café con leche y así soy español. No ha pasado. De dónde han venido y de dónde van a ir no es nada seguro. Y por eso podemos entender la nación como una comunidad inventada. Que todo eso va a venir del libro de Comunidades Inventadas por Benedict Anderson, porque ni siquiera vamos a poder conocer todas las personas que pertenecen a nuestra nación. ¿Pero para qué sirve? Pues la nación es una forma de entender el mundo, es un poder ontológico que nos ayuda a organizar y poner en orden el pasado y el futuro. Que va a aparecer también con un cambio de cómo entender el tiempo. Antes las personas pensaban que vivían en los tiempos bíblicos, o sea, a los finales del tiempo, que cualquier día de estos va a venir Jesucristo y todo esto en la tierra se va a acabar. Y por eso su manera de entender el tiempo no era nada en que se podía ir adelante. Era todo un ciclo. Y este cambio fuerte de poder lograr información ha llevado a cabo un cambio con el entendimiento con el tiempo. Habrá un pasado, habrá un futuro y la nación sería cómo se lo puede alcanzar este futuro desde este pasado que existe. Y también la palabra producido por la imprenta Gutenberg va a llevar a cabo también una fragmentación de comunidades sagradas, porque antes se organizaba por latín. Latín vulgar era el idioma que se unía a la comunidad sagrada y la imprenta va a ser lo más barato y más fácil usar idiomas vernaculares como dialectos. También va a ayudar Martin Luther a empezar la reforma contra la Iglesia Católica, que va a romper fuertemente la comunidad sagrada. Y también va a haber un cambio económico con el sistema de producción, no solamente de información, pero de modos económicos, que va a ayudar también el aumento de la publicación de libros en vernaculares y también en idiomas regionales que ahora se han vuelto idiomas nacionales. Pero eso es todo solamente el prólogo, que vamos a empezar con una aventura. He adaptado el concepto de la aventura del héroe o heroína para poder ilustrar algunos ejemplos de esta teoría del prólogo. Y por eso vamos a empezar en el, entre comillas, mundo ordinario, con el Conde Lucanor. El Conde Lucanor es un tipo de libro que se solía ver mucho por Europa, una Europa de
localidades por nobleza o populado por nobleza local, que tenían entender cómo gobernar su gente. Y eso se va a mostrar también en sociedades agrarias, con un sistema de vida feudal y basado en la religión. O sea, eso es la sociedad en que empezamos a ver poco a poco los cambios de la imprenta Gutenberg, que todavía no existe entendimiento de alternativas de cómo vivir la vida. Pero después, con otro ejemplo, que va a ser la romance del infante Hernaldos, que trata de una nobleza local. Se ha ido a la caza y ve un marinero en un barco que tiene un poder de cantar sobrenatural. Se interesa y pregunta al marinero: enséñame cómo cantar así para tener ese poder sobrenatural. Y el marinero dice: a solo los que vienen conmigo enseño esa canción. O sea, el infante Hernaldos simbólicamente representa vida pegado a la tierra. O sea, una nobleza que saca todo su valor político, económico y simbólico de donde vienen. Y por eso en el español hay esos apellidos de y un lugar. O sea, vienen de esta forma de vida regional con relaciones de poderes fijos en localidades. Y este poema, este romance, muestra también alternativas a la vida a la tierra, o sea, el mar. Aunque es una alternativa todavía muy cristiana, es una otra forma de entender la vida, no pegado a la tierra, pero se puede, por ejemplo, ir con el marinero, aprender esta canción mítico y desapegarse de este fuerte vínculo a la tierra. Y desde esta alternativa podemos dar paso a la crítica, que vamos a poder ver en la publicación de Las Ríos de Tormes. Es un típico libro picaresco donde hay Lázaro que intenta sobrevivir. Y a sus intentos de sobrevivir se va cambiando amos, buscando cómo poder comer. Es un libro que se había prohibido en España en este tiempo por el imperio, creo que era de Carlos V, porque hay fuertes críticas de las acciones de Carlos V en el libro. Y va a mostrar un crítico fuerte contra el imperio y la Iglesia. Y se va a difundir mucho en España a pesar de su prohibición. El foco de la sobrevivencia económica de su protagonista titular va a cambiar también los temas, o va a mostrar un cambio de los temas de la literatura que no sean cuentos moralizantes, como por ejemplo El Conde de Lucanor. El Conde de Lucanor era un libro que te dijera lo que había que hacer y no como príncipe. Las Ríos de Tormes está escrito como una carta a un obispo, creo, para mostrar la crítica y la hipocresía en la sociedad de esta época. Y va a poner en foco problemas sociales y preguntas de poder, administración y cambios sociales. O sea, hemos cruzado la umbral ahora desde el mundo ordinario, que era feudalista europea de palabra escrita, y a través del se me había Gutenberg, ¿cómo se llama? Imprenta. Se me había olvidado la palabra que acabo de usar 10 veces. Pues a través de la imprenta Gutenberg vamos a ver no solamente un cambio de los argumentos de las historias, pero también la forma de las historias, que se va a concretizar en, por ejemplo, en el ejemplo de San Manuel Buonamarte, que va a tratar de la inquieta coexistencia entre los poderes no feudales, pero la aceleración que con que siguen los poderes viejos de la Iglesia y las formas premodernas de pensar, con la secularización de la sociedad, que trata de un sacerdote en un pequeño pueblo que
spoiler alert, que no cree en Dios. Y trata mucho de esta coexistencia entre los roles sociales y poderes del pasado y el cambio de la sociedad. Que va a tratar del cambio desigual entre los centros, o sea, los capitales de provincia o capital de las naciones, y las zonas alrededores, las ciudades provinciales, que se suelen cambiar de otros modos. También la industrialización va a jugar un rol en este cambio. Y va a hablar también del desafío de la creación de sujetos políticos, o sea, el desafío en cambiar la mente de la persona, que eran sujetos religiosos locales, a sujetos nacionales con su propia razón de elegir y entender la vida. Pues desafortunadamente para la próxima no he podido sacar un ejemplo de un libro, porque ahí se basta mi conocimiento de la literatura española, desgraciadamente. Pero al final, después de la adaptación a la situación, vamos a ver un problema. Vamos a sacar esos cambios, y como ha podido mostrar el libro anterior, San Manuel Buenamartí, esta coexistencia inquieta va a dar paso a algo como la guerra civil, o sea, la hipernacionalización del pueblo, con una socialización nacional con fuerza muy violenta. Y va a intentar resolver las contradicciones coexistentes de estos cambios políticos, sociales, económicos, para dar una respuesta final y fácil a todo lo que hemos visto pasar los últimos 500 años, después de la imprenta Gutenberg. Pero también es una respuesta final no tan finalizada, porque también va a crear nuevos comienzos y oportunidades que vamos a ver en el último paso de nuestra aventura. La aventura sigue, y por eso nosotros somos los protagonistas y las protagonistas de este cuento. Y por eso me gustaría terminar esta ponencia con algunas preguntas, o con una pregunta. Porque hemos visto ya el cambio fuerte de la sociedad, pero la sociedad sigue cambiando. Eso es el tema de nuestro discurso para hoy, y en general también esta escuela de verano. Podemos ver cambios políticos. La Unión Europea se puede ser alternativa y sustituir el entendimiento de pertenencia político o nacional. Hay fuertes cambios sociales y simbólicos. La tecnología informática y de comunicación va a cambiar también las relaciones entre las personas. Y también ese orden económico se ha cambiado especialmente con la pandemia de coronavirus, porque nos despega aún más a la tierra. O sea, con el trabajo online, este vínculo a oficinas físicos también se ha ido. Y por eso, con esta pregunta, me gustaría terminar cambiando un poco cómo hemos empezado. Ya hemos empezado con la palabra. Hemos visto dónde nos ha sacado la palabra. Y por eso, ¿qué quedará al fin? Es un espejo, si es un poco difícil de ver. Y ahora, como hemos empezado una nueva oscuridad. Muchas gracias.
Interesantísima ponencia, Anthony, que además demuestra el buen conocimiento que tienes de nuestra literatura, que les sorprendería. Yo creo que no ha tenido prácticamente fallos, como ha dicho, idiomáticos. Anthony tiene la buena suerte de ser bastante dúctil con el castellano, con el inglés, que es su lengua materna, con el italiano, que también es lengua materna suya, con el alemán, y ahora con el griego también está dando un par de vueltas, o sea que es una persona que se maneja bastante bien con tales cosas, y no solo con eso, sino con la puesta en escena que a mí desde luego me ha metido de lleno. Hemos vuelto a la oscuridad, bueno, volvemos un poquito a la luz y vamos a ver si con la luz que ha representado en la figura de Benito Arias Montano, pues podemos seguir con las preguntas que les recordamos, como siempre. Las personas que están a través del canal de YouTube pueden también mandarnos preguntas a través del chat del directo. Pueden sumarse a esta ronda de preguntas que nosotros empezamos ahora y que abrimos a nuestro público. ¿Hay alguna persona que quiera realizar alguna pregunta? Veo complicado, vale, pues a mí me gustaría profundizar un poquito más en la idea de nación, si te parece bien, Anthony. Entiendo que cuando has escogido esa serie circular, que has hecho un muy interesante viaje del héroe para entender cuál es la construcción de la nación española, suele pasar que los puntos más determinantes en esa construcción del héroe está en el punto del conflicto. Me gustaría que nos profundizaras un poquito más ese paso de la crítica al conflicto que haces, ¿no? Esa profundización que haces desde San Manuel Bueno Mártir a el Guernica de la Guerra Civil, y por cierto, un comentario, a lo mejor quedaría bien, una recomendación literaria, no tanto literaria, es más un ensayo, sería un homenaje a Cataluña de George Orwell, que también era además compatriota tuyo. O sea, el pregunta es que puedo hablar más sobre el rol de conflicto a través de... Bueno, yo puedo... ¿Y cómo eso implica en la actualidad española? Sí. Yo voy a dar una respuesta a esta pregunta que quizás a Alberto no le va a gustar. O sea, he elegido esta forma de mostrar los cambios sociales exactamente porque no muestran hasta el final, desgraciadamente, fuerte conflicto. El cambio social, por ejemplo, no siempre es por esos cambios gigantes de guerras que estamos viendo ahora durante la pandemia quizás, que hay una coexistencia y todavía, aún después de la guerra civil, hay una fuerte coexistencia de esas fuerzas y formas de pensar, las formas simbólicas que está viviendo paralela a estas nuevas formas de organizarnos ontológicamente. Y por eso yo voy a responder a esa pregunta subrayando la tanta existencia no conflictiva o de conflictos no violentos que se suele ver con los cambios sociales. O sea, los cambios son mucho más suaves y por eso va a aumentar el uso de la palabra y otras formas de difundir la palabra. No sé si alguien más tiene alguna curiosidad. Patrick, ¿puedes acercarte un momentito al ordenador y ver si tenemos preguntas o me lo dice Pepe? No tenemos preguntas. No sé si alguien más tiene, pues creo que entonces vamos a dejar aquí el turno de preguntas y vamos a pasar ya directamente, no sé si, no, vale. Vamos a pasar entonces directamente al descanso, vamos así un poquito más rápido. Nada, solo llevamos 5 minutos. Ah, bueno, Paula, ¿quieres hacer una? Vale, venga, Paula se anima. Patri, ¿puedes acercarle el micro que está aquí encima del altar? Venga, muchas gracias. Acércate para allá, sí, mejor. Ahí está. Te dejo a ti. Bueno, Anthony, lo primero, gracias por tu ponencia. Yo sí que quería continuar un poco con el final,
el final de la ponencia, que planteabas la situación que se ha generado a raíz de la pandemia. Y sí que me gustaría que profundizaras un poco sobre esa relación de la palabra, de la comunicación, después de la pandemia, las consecuencias que ha generado, por ejemplo, el teletrabajo, que como bien decías, nos ha separado un poco de la conexión con la tierra, ¿no? Que creo que esa era la expresión que tú empleabas. Sí que me gustaría que profundizaras un poco en eso, en las consecuencias a futuro que pueda tener esto en el lenguaje, en nuestra forma de comunicarnos. Muchas gracias, Anthony. Para resumir la pregunta, a ver si lo he entendido, que yo hablara más un poquito sobre... una de las últimas cosas que he dicho es este cambio de la forma de trabajo, esa desatación para los modos económicos, que yo profundizca un poco de cómo esto puede tener un efecto a la palabra, ¿verdad? Bueno, yo voy a empezar diciendo algo que he oído algunas veces en algunos círculos sociales, que suele decir que el país más grande del mundo es Facebook. O sea, las redes sociales están cambiando también nuestras formas de relacionarnos con otras personas diferentes, y se suele decir los nuevos medios y los cambios comunicativos van a dar paso a la globalización, que va a volver que otras culturas vienen en contacto y conflicto y tal. Eso no lo creo, porque yo pues soy una persona que creo que este conflicto y contacto intercultural ya está ahí, y solamente por poder hablar con personas en otras unidades políticas no significa que no haya diversidad cultural en las regiones y localidades. Eso se va a ver también hay algunos mapas muy interesantes de los dialectos europeos, y el castellano, el italiano y el alemán son dialectos, o eran dialectos difundidos también a través de la imprenta Gutenberg, y hay algunas cartas lingüísticas que muestran también la fuerte diversidad del lenguaje a lenguas supuestamente que sean dialectos del español o dialectos del italiano. Pues mi padre es siciliano y con su dialecto italiano no puede entender el dialecto italiano de personas en Italia del Norte. A veces entiende portugués mejor, por ejemplo. Pero ahora pierdo la tema. Sí, la crisis del COVID y los cambios económicos. Es que también vamos a ver un fuerte cambio económico que va a cambiar esa idea de la legitimización de las políticas públicas del Estado. Por ejemplo, las empresas grandes, solemos pensar que hay el Estado, debajo del Estado hay empresas, debajo de empresas hay personas, trabajadores, pero empresas también son una concurrencia a algunas funciones del Estado. Y también en algunos países como por ejemplo España, Grecia, Italia, 30% de la población o aún más trabajan para el Estado. Va a haber una fuerte concurrencia creo yo, quizás Alberto tiene otra opinión, pero yo voy a pensar que esa desapagación o desatación al trabajo local o personal a través de la Internet va a llevar a cabo un cambio y un poco de competición entre empresas muy grandes y gobiernos, como ya podemos ver con el ejemplo de los impuestos, de empresas como Amazon, por ejemplo. ¿He respondido o está contento con la respuesta? Muy bien. Anthony ha recordado un interesante debate que tuvimos en la asignatura de Políticas Públicas en la Autónoma sobre las implicaciones que puede tener Internet para el mundo local. Bueno,
Sí, yo creo que tiene un impacto limitado, pero algo debe de tener, claro, porque si no, no estaríamos hoy aquí retransmitiendo en directo, en streaming a todo el mundo una serie de ponencias. Ahí te doy la razón. Y bueno, sí que es cierto que... ¿El qué? Me ocurrió algo. Bueno, yo tenía también otra respuesta que me acaba de ocurrir. Este cambio del trabajo, en mi opinión, va a llevar a cabo también una deurbanización o una re-regionalización que va a ser ayudado también por la otra forma política y social que sería la Unión Europea. Lo podemos ver ya en Fregenal, este cambio de la regionalización, por ejemplo, con la existencia de tantos fondos europeos para la reinvigoración de la vida aquí. O, por ejemplo, un evento así, yo estaba hablando con un otro ponente, un evento así en 1980 no creo que hubiera sido posible. Bueno, posible sí, pero habría muchísimo más retos como para venir desde Atenas o donde sea para venir aquí por el estado de la infraestructura no de Fregenal, que tiene una infraestructura bastante bien, me va a decir Alberto, claro, pero de los otros lugares en la región. Y ese cambio de trabajo va a llevar a cabo una reinvigoración de la vida regional, quizá. No sé, yo del futuro no puedo hablar, yo ni siquiera puedo hablar del presente. El pasado me da también difícil a veces, pero bueno, no vas a tener que estar donde está la empresa por poder ganar tu pan. Y por eso vas a estar más libre, vivir donde quieras. Y eso, bueno, yo creo que estoy hablando demasiado. No, Anthony, es una aportación muy interesante que además viene muy bien al hilo de la ponencia. Pues yo creo que sí, que vamos a dejar ya aquí, ahora sí que estamos en hora. No quiero terminar la mesa de la ponencia sin entregarle, por supuesto, a Anthony el diploma que le acredita como participante de esta escuela de verano. Y ahora a continuación, en la mesa del fondo, podemos tomar un pequeño desayuno. Vamos a hacer un descanso de media hora, tranquilamente. Tenemos hasta las 11 menos cuarto y seguiremos con las dos ponencias que tenemos los codirectores de esta escuela, Kiko Zapata y yo. Y te entregamos ahora el diploma.